de febrero del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Andrés Michelena, el ministro de Telecomunicaciones. La tramitología para justificar nueva burocracia que colma la paciencia ciudadana y vuelve menos competitivo al Ecuador. En 2018 el gobierno decidió que su simplificación y regulación sean políticas de Estado. ¿Cuáles son los resultados concretos? Y la tramitología en el sector privado que también existe, lo vamos a revisar. Además estará con nosotros Freddy Carrión, el defensor del pueblo. Los derechos humanos en las protestas de octubre, hechos violentos como la quema de la Contraloría, también el cierre de estaciones de servicios básicos, la quema de vehículos y la reacción del Estado con armas no letales. ¿Cuántas fueron las víctimas? La reparación que pide la Defensoría para los afectados, lo vamos a examinar. Y además estará Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos y consultor económico. La controversia por la venta del Banco del Pacífico, del oligopolio, las cifras de activos, la libertad financiera en el país, la réplica a Julio José Prado, el presidente de la Asociación de Bancos Privados. La prueba Ser Bachiller, interpuesta por el Estado central entre el Bachillerato Universal Unificado y la autonomía universitaria, viene generando descontento en la juventud, en padres de familia y educadores de ambos niveles. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día, buenos días a todos. No es nueva la deficiencia de la educación media y universitaria, tampoco que hay islas de excelencia. Por tanto, sacar de la chistera del mago populista un bachillerato universal unificado es alejado de la realidad. Peor pretender que con un examen se va a mejorar el nivel de bachillerato, orientar la vocación de los jóvenes y hacer excelente la universidad. Por eso es absurdo y superficial que la Asamblea Nacional se enfrasque en el problema episódico de las irregularidades suscitadas en el examen antes que en el tema de fondo. Pero aunque estamos hasta la coronilla del todo cambia, pero nada cambia, se vislumbra distraer con las irregularidades y dejar intacto el sistema fracasado del bachillerato universal unificado, en lugar de sustituirlo. La educación de un pueblo es lo que hace la diferencia. La prueba más evidente es el desarrollo de los pueblos asiáticos comparado con el nuestro. Cuando hace 60 años teníamos un nivel similar de ignorancia y subdesarrollo, ahora ellos están en las nubes, Singapur y Corea del Sur, por ejemplo, mientras nosotros marchamos 60 años sobre el mismo terreno, según el Banco Mundial. Este es un problema de patria que no solo involucra al Ejecutivo con su educación media, artículo 344 de la Constitución, sino la educación superior, que es autónoma según la Constitución, artículo 351. Y sobre esta base constitucional, articular un sistema que haga efectivo el interés público del desarrollo nacional y de las aspiraciones ciudadanas de padres de familia y de estudiantes para capacitarse y trabajar. Ese sistema debe ser abierto a varias alternativas y no encerrarse en el carapacho excluyente del bachillerato universal unificado que margina a los jóvenes de la educación universitaria gratuita y del mercado laboral. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La tramitología es una plaga que afecta a la sociedad, no solo a la competitividad de la economía ecuatoriana, tanto a los ciudadanos en las esferas públicas y privadas también los afecta, como al déficit fiscal, la trampa y la corrupción de usuarios y el apetito voraz de empresas como de un Estado casi totalitario atormentan a la ciudadanía. El gobierno decidió combatirla en mayo 19 de 2018, hace 21 meses
por decreto ejecutivo que declaró política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación del trámite. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, rector de la simplificación tramitológica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Esta política de Estado solo se refiere a aquella tramitología que afecta a la competitividad del sector privado en el exterior. Bueno, como usted bien lo dijo, Alfredo, el presidente hace 21 meses tomó una decisión que es histórica, que es el mejor trámite es el que no se hace. Ese es el eslogan del presidente de la República y hemos avanzado a pasos agigantados. Ecuador hace 2 años estaba en el puesto 8º del ranking de Latinoamérica en temas de tramitología. Hoy estamos en el puesto 4. Tenemos un pastel de casi 4.200 trámites burocráticos en una plataforma que es www.gov.es. Ahí están ya ahora, Alfredo, 1.600 trámites digitalizados. Es decir, el ecuatoriano puede acceder a este portal y puede desde su computadora, desde su teléfono, desde su casa, hacer trámites burocráticos, como por ejemplo, sacar la copia de la cédula, sacar la partida de nacimiento, la partida de matrimonio, la partida de función, sacar la copia de la licencia si se perdió. De estos y más tenemos cerca de 1.600 trámites en línea. El presidente tomó otra decisión importante hace 15 días, acelerar el proceso y profundizar en el tiempo la transformación digital del país, y nos ha puesto como reto hasta octubre de este año tener el 70% de trámites digitalizados, que va de la mano de Pero la la política decretada solo es para mejorarla y simplificarla. No contempla su erradicación, como lo dice el eslogan del presidente, cuando básicamente está sirviendo esta tramitología para justificar la creación de una burocracia inútil que engorda el déficit fiscal. Más bien el proceso es en 3 partes, Alfredo. Es primero hacer un catastro de todos los trámites, luego eliminar, como lo dispuso el presidente, los trámites que no se utilicen por más de 90 días deben ser eliminados automáticamente. Segundo, simplificar los trámites. A veces uno va a una ventanilla y tiene que, para hacer un trámite, hacer 10 ventanillas o que le pidan las 10 copias en las 10 ventanillas. Simplificamos esos trámites, eliminamos. Y el objetivo es que el ecuatoriano no tenga que hacer trámites presenciales casi nunca más. Hechos históricos como partida de matrimonio, partida de la cédula de identidad, todos estos procesos ya están digitalizados. Habrá ciertas cosas que hay que hacerlo presencialmente. Hasta octubre de 2019, hace 4 meses, se dictó recién la norma técnica para la regulación y el registro único de trámites, y que hace 16 meses la Asamblea aprobó la ley de optimización y eficiencia de trámites. Ahora, en 21 meses de esta política y faltando 15 meses para que venga otro gobierno, ¿espera el gobierno avanzar más todavía hasta culminar la meta o todavía quedaría algo? Sin duda, Alfredo, ese es el objetivo del presidente de la República, por eso ha acelerado y ha entregado todas las competencias ahora al Mintel. En la ley se entregaban las competencias a la presidencia y a 3 ministerios más. Ahora el presidente ha decidido acelerar el proceso, avanzar el proceso de eliminación, simplificación y digitalización de trámites para que el ecuatoriano no tenga que hacer más trámites. A la par estamos trabajando en conectividad. ¿Qué quiere decir esto, Alfredo? Es decir, que no serían presenciales los trámites, digamos. Se la idea es que no haya sentido. Simplificamos porque hay trámites que no deben existir. Hay trámites que sin duda no deben existir. Hay trámites que se deben simplificar, que se deben hacer en una sola ventanilla si son presenciales. Y eso se llama la interoperatividad que estamos trabajando. Es decir, cuando usted va a hacer un trámite, le piden información de otras instituciones públicas. Cuando eso debe estar ya en una sola base de datos que estamos trabajando, que es la interoperatividad del sistema. Es decir, a usted se le pierde la cédula de identidad o la licencia y va al Consejo de la Judicatura a presentar la denuncia. Esa denuncia ya está presentada y ya es digital. Esa denuncia digital debe compartir el sistema con la ANT. O sea, todo eso lo inventó Correa para justificar la nueva burocracia de ciertas, por ejemplo, como la burocracia de las notarías, que se crearon cientos de notarías. Exacto. La idea hoy día básicamente es eliminar estos procesos de la mano del hombre y todo debe estar automatizado en un solo portal que ya está, Alfredo, y le invito más bien a que lo pueda observar, que es www.gov.es. Ahí están 1.600 trámites ya en línea.
Vamos a octubre a trabajar a 1.300 trámites más a hacer en línea y a mayo del próximo año tener el 90% de trámites en línea. Pero estamos es decir, hablando de digitalizados. 2.900 trámites si sumamos las cifras. ¿Y cómo se cumple supuesto, entonces el Alfredo. eslogan del presidente? Pero, a ver, el objetivo es el trámite que no se hace es el mejor trámite. Y el trámite que tengamos que hacer debe ser en línea. Por eso estamos trabajando en dos estrategias, simplificar y eliminar. Y los trámites que hay que hacerlos digitalmente, o desde su casa, o desde su computadora, desde su oficina, Alfredo. Hay trámites, sin duda, que es un proceso de una normativa compleja que está incluso en leyes, pero la decisión del presidente es, primero, simplificar, segundo, eliminar todos los trámites que se pueden eliminar, y tercero, si tenemos que hacer trámites que ya no sean físicamente, que el ecuatoriano no tenga que trasladarse. Cada ecuatoriano pierde al día en un trámite 4.2 horas. El objetivo es que lo haga en 5 minutos desde su página web. Ahora esto incluye solamente al sector www.gov.es. público. Y en el sector privado también ha crecido la tramitología. Por otras razones, muchas veces las trampas del usuario, las mentiras, la corrupción o la voracidad de ciertos servidores. Bueno, nosotros ahora como Estado central nos hemos organizado bajo la decisión del presidente de hacerlo esto como una política de Estado. También hay normativa para los gobiernos seccionales que estamos trabajando. Hay muchos procesos de los gobiernos seccionales que también son lentos todavía. Estamos emanando esta semana ya una norma técnica que obliga a todo funcionario público que hace trámites primero a tener su firma electrónica ya cargada. Nosotros, bajo la directriz del presidente, en mayo 28 de este año sacaremos por primera vez la cédula digital inteligente. ¿Qué significa esto, Alfredo? Que cada ecuatoriano tendrá en su cédula la firma digital electrónica de forma gratuita. Es decir, todos los trámites que se tengan que hacer públicamente lo podemos hacer ya con la firma electrónica que está en nuestra cédula. En marzo 28, como lo prometió el presidente también, tendremos por primera vez el pasaporte biométrico. Es decir, hemos avanzado hacia la transformación digital. Esto interoperando todas las bases de datos de los ecuatorianos. ¿Qué buscamos en los próximos meses? Que los trámites de más impacto, como por ejemplo el registro o la pedida de citas médicas del IES o del Ministerio de Salud Pública, que sean en línea, Alfredo. Con eso estamos de alguna manera casi el 20% de pedidos médicos que se hacen, pero se los puede resolver. ¿Y las citas que se la dan para 6 meses después, cómo se hace? No, porque estamos justamente automatizando, que esa es la lógica de la tecnología, Alfredo, que la tecnología nos permite automatizar. Si usted tiene ya cargado su ficha médica en un sistema y usted llama a pedir una cita médica, simplemente el médico puede saber que Alfredo Pinargote tiene ya este tema médico, puede ser digestivo, y usted está llamando a pedir una cita, no necesita ir al médico, no necesita ir a una cama o a emergencia. Se puede hacer ya la consulta de telemedicina por teléfono a través de una conferencia virtual. Con eso nosotros estamos prácticamente dejando libre un 20% de atención primaria que los hospitales públicos lo hacen con los ecuatorianos. A veces no es necesario esa cita médica presencial, sí a través de una telefonía virtual. Luego podemos ya decidir si esa cita tiene que ser presencial, pero hemos logrado por lo menos el 20% de esta atención primaria pasarlo a un tema tecnológico. Con eso el Estado ahorra casi 300 millones de dólares. Por otro lado, la rectoría de la simplificación de trámites corresponde al Ministerio de Telecomunicaciones en coordinación con el Ministerio del Trabajo. La simplificación implica recortes de personal. Esto afectaría el desempleo en Quito, que es prioritario. ¿Qué es prioritario? Digamos, servir mejor a la ciudadanía o mantener burocracia ociosa. Aquí básicamente, Alfredo, y la decisión es, no necesitamos construir más edificios públicos para hacer más trámites. Necesitamos crear autopistas digitales para que la tramitología que se pueda hacer sea digitalmente. Y la mano del hombre tiene que utilizarse en acciones que realmente son necesarias y que no pueden ser reemplazadas por la tecnología. Hay procesos que sí se pueden automatizar y que no necesariamente necesitamos a un funcionario público haciendo enter en los trámites, sino que se lo haga de forma automatizada. Pero ese funcionario público puede ser más beneficioso para la ciudadanía si está en otras tareas de servicio público, de atención, de servicios a la ciudadanía en territorio. Esa ha sido la política que estamos trabajando. El objetivo es que no haya más trámites, que no se creen absolutamente más trámites, que se eliminen trámites innecesarios, que se simplifiquen trámites que no tienen que ser tan complejos
y los trámites que existan, Alfredo, que estén en un portal que ya están ahora. Tenemos 1.600 trámites digitalizados, Alfredo. Invito a los televidentes que vayan a la página web gov.es. Muchos trámites están en línea. Tenemos que acostumbrarnos como ecuatorianos a que la tramitología sea a través de la tecnología y avancemos a ser eficientes, a ser más competitivos y a ser más equitativos en el proceso de inclusión y desarrollo. Andrés Michelena, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy amable, Alfredo, gracias. Estefi. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Freddy Carrión, el defensor del pueblo. Revisaremos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la violencia en la protesta social de octubre. ¿Hay un balance equitativo al analizar el origen de la violencia? Lo revisamos, quédese usted en nuestra sintonía. Freddy Carrión, defensor del pueblo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días también. La Comisión Ocasional Multipartidista que investigó los hechos de las movilizaciones de octubre pidió ya a los ministerios de Gobierno, de Salud, a Fiscalía, entregar información sobre el número y las causas de los muertos en las protestas. La Defensoría ha emitido varios informes. La CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se basó de hecho también en parte de su informe. Después de las rectificaciones, aclaraciones, la respuesta del gobierno, la información presentada por el gobierno, ¿algo que incluir o rectificar? Mire, Estefi, el trabajo que realizó la Defensoría del Pueblo en los días de octubre fue un trabajo en donde realizamos una actividad de monitoreo con la finalidad de presentarle al país el contexto de lo que pasaba y sobre todo las vulneraciones a los derechos humanos. Tomemos en cuenta un aspecto muy importante, Estefi. Durante los 11 días, la Defensoría del Pueblo presentó 7 informes que daban cuenta del monitoreo, de la situación de derechos humanos, del número de personas fallecidas, del número de las personas heridas, de las aprehensiones que se habían dado, las ilegales y las arbitrarias. Sobre la base de ese informe, se presentaron a los organismos internacionales, se lo presentó al propio Estado a través de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, con la única finalidad de investigar y de llegar a determinar las causas de esos fallecimientos, porque permítame decirle algo, hasta el día de hoy llevamos ya cerca de 3 meses. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha presentado. Naciones Unidas también ha manifestado respecto del número de personas fallecidas, del número de personas heridas, de las aprehensiones ilegales, es decir, de todas las vulneraciones a los derechos que se presentaron. Y que es necesario que el país conozca la verdad de lo sucedido por las diversas manifestaciones y opiniones que existen. Si vamos por el lado del gobierno, cuando manifiesta el gobierno que muchas o casi todas los fallecimientos son accidentales, es fundamental llegar a determinar su causa. Por eso, y ahí ya no entra el ejemplo, papel de la Defensoría del Pueblo. Digamos, ustedes presentan estas cifras sin poder investigar, porque eso no le corresponde a la Defensoría, si en efecto a qué se debieron estas muertes, si son accidentales o son producto de las protestas, y luego si en efecto se llega a confirmar ese número. La Defensoría ha insistido, sí, en la responsabilidad o las responsabilidades del Estado en las manifestaciones de octubre. Ahora, lo que le toca entonces a la justicia es identificar ese uso excesivo de la fuerza pública y quienes han sido víctimas, afectados, productos de las manifestaciones. Definitivamente, y tomemos en cuenta que ya existen 2 organismos internacionales. Lo tenemos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizaron visitas en el país y manifestaron que el uso excesivo de la fuerza se encuentra determinado. Inclusive Naciones Unidas manifiesta que hay un uso innecesario. Mire usted cómo lo llega a calificar. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que efectivamente hubo un uso excesivo de la fuerza y que muchas de las personas que fallecieron, expresamente lo dice la CIDH 8, fallecieron por causas violentas y o a consecuencia del uso excesivo de la fuerza. Ahí es donde necesitamos como país, Estefi, como país, por las víctimas, por los familiares de las víctimas, por los cientos de heridos, por las aprehensiones que se dieron, por las violaciones a los derechos humanos que se dieron en el país, que el gobierno, a través de las instancias competentes, el Estado como tal, a través de la Fiscalía, se realice un proceso de investigación exhaustivo. Ahora, mire pero que de parte de la Comisión de la Verdad... La Defensoría del Pueblo vela por los derechos humanos, no solamente de
los casos en los que se excedieron en el uso de la fuerza pública, sino los que fueron vulnerados, como usted dice, atacados por grupos violentos, que no pueden quedar tampoco en la impunidad. El que alguien en este país se atreva a ir a incendiar un edificio público, ir y quemar la Contraloría, que impidan el paso a un camión de bomberos o a ambulancias, que ataquen a la fuerza pública, que puedan retener a militares, etcétera. ¿Qué se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo en relación a esos abusos? Mire, y nosotros hemos sido completamente exactos, precisos respecto de lo que pasó y sobre de los grupos violentos, de las personas que actuaron con acciones delincuenciales. Quemar un edificio público, saquear propiedad privada, vulnerar los derechos obviamente de la ciudadanía como tal, eso constituyen actos delictivos, Estefi, que de parte de la Defensoría del Pueblo los hemos expuesto y los hemos denunciado. La agresión que tuvo un compañero periodista, Freddy Paredes, de la misma manera hemos denunciado aquello porque una de las condiciones fundamentales del derecho a la protesta es la paz, es decir, que no lo ejerzamos bajo ningún punto de vista con violencia. Aquellas personas que lo hicieron de manera violenta, por supuesto, deben responder por los actos que ejecutaron. De la misma manera que hemos pedido de que el Estado, los casos que tuvo un uso excesivo de la fuerza, de la misma manera también se determine la responsabilidad, porque lo que no podemos permitir en el país, Estefi, es la impunidad. Y ahí entra todo lo que se refiere al orden público, que es parte importante también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que hay un código de conducta, hay normas para el uso de la fuerza, y se ha visto no solamente en este país, en otros casos también, personas que han perdido los ojos producto de las protestas cuando disparan. No usan armas letales, pero pueden usar armas no letales de manera tan abusiva o con fuerza desproporcionada que causa esas graves afectaciones. ¿Qué incluyeron ustedes en el informe sobre eso? En el informe que estableció la Defensoría del Pueblo incluyó a 1.340 personas heridas, dentro de las cuales existen más o menos 12 personas que perdieron un globo ocular. Es importante que lo consideremos. 11 personas, Estefi. ¿Qué pasaría si un familiar nuestro, qué pasaría si un hijo, un pariente nuestro estuviera en este caso de que ha perdido un globo ocular, de que tiene que vivir con una lesión permanente durante su vida, que su proyecto de vida ha cambiado? Es eso donde debemos exigir que de parte del Estado, de parte del gobierno, exista debido acompañamiento, la atención. Hasta el momento, Estefi, no ha existido ningún tipo de asistencia, ningún tipo de medida o mecanismo que vaya en reparación. Creo que para todos, absolutamente para todo el país, quedó muy claro tanto la violencia que ejercieron ciertas personas, de la cual deben ser responsables a nivel judicial y penal, pero de la misma manera también la violencia que utilizó, la represión que utilizó el Estado para controlar la protesta social, y de lo cual hay víctimas que deben ser reparadas, que deben ser asistidas por el Estado a efectos de poder tener una reparación justa, equitativa, que de una u otra manera permita garantizar sus derechos que en estos momentos se encuentran lesionados. ¿Han pedido al Estado la reparación para los afectados en estas protestas de octubre y qué deben incluir esas reparaciones? Mire, uno de los aspectos fundamentales que hemos llegado a establecer, dado que la Defensoría del Pueblo inició con estos informes de monitoreo de las violaciones a los derechos humanos, es crear justamente la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación. Esto es un mecanismo que nos va a permitir fundamentalmente llegar a establecer las personas heridas, fallecidas, las que fueron arbitraria y legalmente detenidas, y sobre la base de eso también establecer las causas de estas violaciones a los derechos humanos y de esa manera también iniciar los procesos de reparación. Uno de los aspectos fundamentales dentro de las reparaciones que se dan en cualquier contexto de violaciones a los derechos humanos tiene que ver con la reparación material e inmaterial. El punto fundamental de estas reparaciones es que esto no se vuelva a repetir, por un lado, y para eso es fundamental iniciar procesos de formación, de educación, de cómo se debe utilizar la fuerza, en qué contextos y bajo qué condiciones. Pero sobre esas detenciones a las que usted se refería, ¿le han pedido que interceda a usted para que queden, a la Defensoría del Pueblo, para que queden insubsistentes los juicios penales que se siguen contra dirigentes de organizaciones sociales indígenas? ¿Eso no le corresponde a la justicia o qué papel va a jugar ahí la Defensoría del Pueblo? Por supuesto, eso corresponde a la justicia como tal, iniciar cualquier acto de investigación determinante a la comisión de un delito. Eso indudablemente es competencia de la Fiscalía de la Función Judicial. Lo que sí queremos y estaremos presentes es para hacer las vigilancias del debido proceso, por un aspecto fundamental.
Lo peor que le puede pasar a este país es que criminalicemos la protesta social, que generemos el temor a los líderes y a los dirigentes, sea de movimientos sociales, de movimientos indígenas, sobre su participación en los contextos del mes de octubre. Queremos que se aplique la justicia. Si hay que juzgar y sancionar un acto delictivo, que se lo juzgue, pero que no se criminalice por el otro lado la protesta social, claro, ahora, sobre todo de los dirigentes. Sin criminalizar a aquellos dirigentes que usted dice estaban ejerciendo su derecho, de hecho, a la protesta, ¿está el uso correcto del ejercicio del derecho a la resistencia, a la protesta? Sabemos que hubo miles de ecuatorianos que lo ejercieron en su total derecho, pero unos cuantos que se aprovecharon de ella para crear caos, destrucción, atacar casas, propiedad privada, plantas, trabajo, instalaciones. Entonces, sobre esos casos en los que usted dice una cosa, separemos a aquellos dirigentes que nada tenían que ver con este vandalismo, con estos abusos y esa violencia, pero que no signifique que quede en la impunidad esos casos, porque también hablamos de vulneración de derechos de la ciudadanía que estuvo expuesta ante esa violencia. ¿Cómo sugieren ustedes separarlo? Completamente de acuerdo. No puede existir impunidad. De la misma manera que existieron actos violentos de destrucción a propiedad pública y privada y de saqueo, de esos deben ser juzgados y sancionados. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo de criminalizar a aquellos líderes o aquellas personas que ejercieron su derecho a la protesta. Lo fundamental en esto es no impunidad. De los dos lados, Estefi, tanto obviamente de aquellos que ejercieron actos violentos que deben ser juzgados y sancionados, pero de la misma manera de parte del Estado con el uso excesivo de la fuerza, que hasta el día de hoy no se ha llegado a determinar su responsabilidad y las causas de aquello. Por lo tanto, yo creo que el país en este punto exige verdad ante lo que sucedió, sanción a quienes ejecutaron actos delictivos que atentaron contra los bienes y destrucción pública y privada, pero de la misma forma también sanción y responsabilidad al Estado respecto de la vulneración de los derechos humanos. Sobre todo cuando han pasado ya más de 3 meses, es la posición del defensor del pueblo, Freddy Carrión, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, Estefi, muchísimas gracias. Buenos días. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos y consultor económico. Hay la controversia sobre la venta del Banco del Pacífico. Concentra el mercado, es un activo que no constituye carga para el Estado. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La venta del Banco del Pacífico ha causado controversia entre Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, y Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, sobre concentración del mercado. Y hay diferencia en cifras. Julio Prado, respecto al mercado ecuatoriano, afirmó: vale la pena aclarar las declaraciones del ex superintendente Vergara, porque son inexactas en el mejor de los casos y en la mayoría de casos en realidad están equivocadas. El ex superintendente menciona que hay la posibilidad de que exista un oligopolio, o mejor dicho, dice que existe un oligopolio en el sistema bancario, lo cual es, tenemos que decir, categóricamente no existe un oligopolio en el Ecuador, ni con medidas internacionales de Basilea, ni con medidas locales o en base a las leyes locales. Alfredo Vergara, superintendente de bancos, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Su réplica, por favor. Perfecto. Bueno, acaba de decir el economista Prado, presidente de la Asociación de Bancos, que mis cifras han sido inexactas y en la mayoría equivocadas. Pues bueno, dándole beneficio de la duda, justo unos pocos días después de mi presentación salió el boletín de enero del 2020 de la propia Asociación de Bancos, y yo me fijé en las cifras que ellos reproducían y son exactamente las que yo utilicé. Respecto a lo que dice el oligopolio, pues lo que yo dije es que podría existir, si es que se vende el Banco del Pacífico, una ocasión de oligopolio o una impresión de oligopolio, porque los 3 principales bancos, de los bancos más grandes, cubrirían más de la mitad del mercado. Eso es lo que dije. Esas son las cifras que existen. O sea que podría en todo existir, caso, no que existe. No que existe, sí, porque él sigue diciendo que no existe. En fin, pero en todo caso yo tengo aquí una copia, y no sé si pueden reproducir, una copia, una fotografía de la página 18
del boletín de enero del 2020, sí, del último sacado hace unos pocos días, de la Asociación de Bancos, cuyo presidente es el economista Prado, que se está viendo en pantalla. Como ven aquí, estos tres son los tres principales los bancos más grandes, incluyendo el Banco del Pacífico, que está en segundo lugar. La suma se da un poco más de 22.000 millones de dólares. La suma total del sistema que se publica en el propio boletín, en la página 19, está de 44.000 millones de dólares del total del sistema. Si usted divide los 22.691 millones sobre el total del sistema, 44.502, da exactamente 50.1%. Es decir, queda ya grabado ahí, que es decir, pues la propia Asociación de Bancos, del boletín de la Asociación de Bancos, reproduce lo que yo dije y se demuestra matemáticamente que están totalmente de acuerdo. Si uno de esos bancos grandes compra el Banco del Pacífico, digamos, si es un banco más pequeño no ocurriría. No, cualquier banco, pequeño, grande o mediano, nacional o internacional, cualquier banco que compre el Banco del Pacífico comienza a reemplaza el segundo puesto que tiene el Banco del Pacífico. Por lo tanto, pues habría la posibilidad de constituir un oligopolio. Yo sé que contra eso hay muchas habría la posibilidad, pero no se constituye. Pero así es, nadie ha dicho eso. Y yo no sé por qué. Acerca de cifras en el mercado, Julio José Prado además agregó lo siguiente, veamos. Si queremos tasas de primer mundo y queremos bancos de primer mundo, necesitamos regular. Este es el indicador de concentración de activos en América Latina de los 3 bancos más grandes en cada país. Tenemos el caso aquí del Perú, 73% de concentración. Tenemos el caso de Panamá, 66% de los activos. Tenemos Colombia, 64%. Brasil, otros países más. El Ecuador con 54% y el caso de Chile con 43%. Es decir, incluso dentro de América Latina, el nivel de concentración en los 3 y en los 5 bancos más grandes es menor en el caso del Ecuador de lo que tienen otros países. O sea, esta realidad de que no tenemos actualmente concentración, ¿podría cambiar entonces si se vende el banco o se adquiere el banco por uno de los otros bancos grandes? Sí, yo quisiera aclarar una cosa, es muy importante eso. Yo no sé por qué el economista Prado coge una serie de bancos de Latinoamérica. Estamos discutiendo exclusivamente el caso de Ecuador como país dolarizado versus, y cuál es más ventajoso, cuál es más competitivo, el caso de Panamá. Nada más, pero no se, vemos lo de se Panamá, confunde. Pero ahora, sí, yo cogí a esas mismas cifras. A esas mismas cifras me voy. Ya. Yo acudí porque me pareció totalmente inexacto, probablemente una equivocación, que se diga que en Panamá los 3 principales bancos concentran el 66% del capital total del sistema. Uno a primera vista, si uno está un poco familiarizado con la economía de Panamá, uno sabe que es un absurdo total. Entonces yo cogí, me fui entré a la página web de la Superintendencia de Bancos de Panamá y tengo ahí los 3 principales. La última cifra auditada en Panamá, la de marzo del 2019, los 3 principales bancos, los bancos más grandes, entre ellos el primero absorbe el 15% del sistema, 12% el segundo y el tercero 9%. Usted suma y se da un 36% entre los 3 sobre el total del sistema, 36%, 6, no el 66 que menciona el economista Prado. Yo considero que eso es, como antes se decía, pues un error de buena fe, como se decía en el anterior gobierno, pero sí me parece un poco que además de que mis cifras sean las que se reproducen en el boletín y se diga que son inexactas, a pesar que ya están reproducidas en estas cifras también de comparar a Ecuador con Panamá y equivocarse casi con el doble. Probablemente, fue un error de buena fe, lo estoy diciendo en serio, porque alguien, tal vez los que hicieron, al ayudante le dijo 36, que es la cifra exacta, y alguien más pues oyó 66 y le cambió el 6 por el 3. Bueno, probablemente, con pero no es un error que pueda admitirse así fácilmente. De acuerdo a Julio José Prado, la libertad financiera en el Ecuador
está reprimida comparando al Ecuador con otros países de la región. Veamos lo que digo. Si queremos tasas de primer mundo y queremos bancos de primer mundo, necesitamos regulación y entorno económico de primer mundo. El índice de libertad financiera, ¿sí? Muy rápidamente, el índice de libertad financiera, que lo que hace es comparar varios países del mundo, en este caso tenemos América Latina, en términos de cuáles son los mayormente competitivos o libres para crecer, los que son moderados, ¿no es cierto?, que están Perú, Argentina y Brasil, y los que están reprimidos del punto de vista financiero, que son Ecuador, Bolivia y Venezuela. En esto, ¿está de acuerdo en que se debe cambiar el sistema para que haya esta libertad? El economista Prado mencionó algo más que trata de explicar lo que acabamos de ver en pantalla. Él mencionó un diagrama y presentó de las tasas de interés, muy fluctuante, muy flexible, muy competitivo, pero comete un error ahí conceptual grande. Presenta una sola tasa de las 16 que funcionan en el mercado de Ecuador. Presentó la tasa a nivel corporativo, es decir, las tasas que se ofrecen a los principales clientes de los bancos, a las empresas más grandes del Ecuador. Unidos, digamos, la tasa corporativa en Ecuador. Digamos, estamos hablando aquí en el Ecuador, no en la tasa prime, aquí en el Ecuador, y es obvio que esas tasas sí fluctúan, pero mucho más que las 15 restantes, porque son tasas que se dan a especie de amigos o clientes viejos de cada uno de los bancos y que tienen varias relaciones comerciales. Ahí se sobreentiende que hay. Pero las tasas de interés total, es decir, el promedio de las 10 tasas es una tasa totalmente uniforme, horizontal y continua durante 10 años. No hay esa flexibilidad, no hay esa competencia, no hay esa competitividad que ahora, por ejemplo, en Colombia, Prado ha tratado de demostrar. La Junta Monetaria también fija la tasa de usura. En el Ecuador es condenada a la usura por la ley y la Constitución. Pero no existe en la práctica una tasa que le diga de aquí en adelante es usura. Tendría que haber una tasa de usura para cada una de estas tasas o una tasa general de usura. El problema es con las tasas de usura que suceden en todo el mundo, aquí también en el Ecuador sucedía antes y sigue sucediendo ahora, es que es una tasa especie como de tasa máxima. Si usted llega a lo máximo pero no pasa de eso, pues ya no es usurero, es más o menos lo que se interpreta. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pone un límite máximo, ese límite máximo se convierte en límite mínimo. Y sucede lo que sucede en el país, que tenemos las tasas en el mundo dolarizado, las más altas mucho más, 2 veces más altas, hasta 3 en ciertos casos de las tasas de Panamá. Yo prefiero que tenemos en nuestro continente. Ese es el problema. Yo creo que debe haber competencia de mercado, no fijadas a dedo, como han sido ya en los últimos 10 años. En todo caso, sigue abierto el debate sobre la venta del Banco del Pacífico. Alfredo Vergara, gracias por participar y Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también. Gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.